La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. La cristiandad debería ser más fácil. Es una religión que mayormente dice reconocer un libro y dice reconocer un fundador de origen divino, Jesucristo. Aunque por lo que vemos en el mundo está lejos de ser unificada y uniforme. Todo lo contrario. La cristiandad moderna parece un rompecabezas de piezas que no coinciden, de distintos grupos con distintas verdades, practicando diferentes tradiciones en cientos de formas distintas. Un enigma caótico, como un cubo mágico, con sus caras desfasadas y fuera de orden. ¿Cómo alcanzó este desorden? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos compaginarlo? Es posible. Síganos hoy en El Mundo de Mañana para resolver el enigma de la cristiandad. Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. Es un placer tenerlos aquí. Actualmente, la cristiandad profesante, como se entiende la palabra en general, representa la religión más grande del planeta, compuesta por más de 2.000 millones de seres humanos, y conlleva el nombre de Jesucristo, el propio Hijo de Dios, quien caminó en la tierra hace más de 2.000 años. Sus enseñanzas y las de sus seguidores se compilaron en un libro que llamamos la Biblia. Un hombre, un libro. Uno piensa que sería claro qué es la cristiandad, cuáles son sus creencias, cómo deberían ser sus prácticas y tradiciones, y cuál sería su propósito. Debería ser como un cubo mágico, completamente resuelto, en orden y en armonía, rojo de un lado, azul del otro, etc. Cuando vemos a lo que se le llama cristiandad en el mundo de hoy, no está en orden y en armonía. Es un mar de confusión. Hasta el observador más casual debería estar de acuerdo en que la religión llamada cristiandad hoy parece un desorden caótico. ¿Qué pasa con los creyentes cuando mueren? ¿Qué pasa con los no creyentes? ¿Cómo se debe bautizar? ¿Debería ser bautizada una persona? ¿Debemos obedecer los 10 mandamientos? ¿O ya fueron abolidos en la cruz? ¿Debemos adorar en domingo o en el sábado? ¿O no tiene ninguna diferencia? ¿Deben los cristianos separarse del mundo, no votar o no participar en la política? ¿O deben estar más involucrados, luchando por causas sociales y legislaciones que quisieran? ¿Por qué creó Dios al ser humano? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la vida? Si uno toma 5 personas que dicen ser cristianas de la calle y les hace preguntas como estas, posiblemente obtenga 5 respuestas totalmente distintas. O quizás obtenga 6 o 7. Tomando las lecciones de la historia, si ellos fuesen países cristianos, quizás se declararan la guerra unos a otros. Para aquellos que creemos en el Dios de la Biblia, esta confusión debe perturbarnos, porque está en claro, a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es el autor de la confusión. Aunque la religión llamada cristiandad se encuentra en confusión, no es como el cubo mágico correctamente armado. Está desarmado, desfasado, en estado caótico, fuera de orden y organización, y eso es desalentador. Debo admitir, cuando yo era un niño, yo veía la confusión de la cristiandad moderna, y no me gustaba lo que veía. Un mundo de ideas compitiendo por lo que significa la cristiandad. ¿Qué era verdad y qué era mentira? ¿Qué prácticas eran realmente cristianas? ¿Y qué prácticas eran llamadas cristianas pero no lo eran? ¿Cómo llegó hasta este punto? La Biblia deja la respuesta a esta pregunta muy en claro. El verdadero Satanás realmente existe.
Apocalipsis 12:9 dice que Él ha engañado al mundo entero. Desde el propio principio de la cristiandad, Satanás ha trabajado para distorsionar la auténtica fe que Jesucristo le trajo a la humanidad. Vemos esto reflejado en la epístola de Judas, registrado en el versículo 3 de su carta. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol Pablo le escribió a la gente de Corinto y les dijo que Satanás se les podría aparecer como un ángel de luz. Y les advirtió en 2 de Corintios 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así es, desde los primeros días, Satanás ha estado torciendo la verdad que Dios dio a través de Jesucristo, haciéndola un evangelio distinto que el que predicó Cristo, con otras enseñanzas que la gente aceptó como verdades. Él pudo torcer y distorsionar creencias de Jesús, tanto así, como dijo Pablo, que es como que la gente que dice creer en Cristo, creen en un Jesús totalmente distinto. Satanás no quiere que usted tenga una relación personal con el verdadero Jesucristo, o que crea sus verdaderas enseñanzas, y para lograr su fin, ha corrompido la cristiandad del mundo durante los últimos 2000 años con falsas enseñanzas. ¿El resultado? La cristiandad moderna es un desastre, un rompecabezas imposible de resolver. Pero existe un modo de resolverlo. Y tiene tanto sentido que sería lo obvio, aunque prácticamente nadie lo hace, y contienden por alguna de las confusiones que Satanás les ofrece. Confusión que les impide la relación con Dios, sin que ellos se den cuenta. Explicaremos cómo resolver el enigma de la cristiandad en un momento. Primero quiero darle oportunidad de requerir el folleto gratuito que tenemos disponible para todos nuestros oyentes. El falso cristianismo, un engaño satánico. Satanás ha quitado una fe verdadera que estableció Jesús, que llega a cambiar vidas, y logró corromperla, reemplazándola por una fe falsificada, que se siente bien, pero que al fin termina separándolo de Dios. No me tome la palabra en esto. Abra la Biblia y véalo por su cuenta. El folleto gratuito El falso cristianismo, un engaño satánico, le mostrará cómo hacerlo. Obtenga una copia gratis. Y quédese con nosotros porque le revelaremos cómo resolver el enigma de la cristiandad. En un momento. Debe saberlo. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Cuando estos cubos mágicos recién salieron, yo era un niño. Y debo admitir que yo no tenía la paciencia para darme cuenta cómo resolverlo por mi cuenta. Me estudié el libro, y el libro me reveló los giros y torceduras requeridos para retornar este caótico cubo, una vez más, a su estado de armonía original. La forma de resolver el enigma de la cristiandad es realmente muy similar. En el último segmento hemos discutido cómo Satanás torció y corrompió la religión llamada cristiandad, con cientos y miles de divisiones y sectas compitiendo unas con otras. Intentar encontrar la verdadera cristiandad que fundó Jesús, en medio del caótico y confuso mar de falsificaciones, de diferentes denominaciones con diferentes tradiciones y diferentes doctrinas, pareciera resultar imposible. Pero no lo es. Así como yo hice cuando era un niño e intentaba resolver el cubo mágico, podemos tomar la misma senda.
podemos buscar la solución en el manual de soluciones, la Biblia. El fundador de la cristiandad es Jesucristo. Si alguno puede saber lo que debe enseñar la cristiandad y hacer y ser, es el propio Jesucristo. Si queremos poder ver más allá de la confusión y restaurar la cristiandad a lo que Jesús siempre quiso que fuese, y resolver el enigma de la cristiandad, solo debemos comparar nuestro caos con sus enseñanzas en su libro y permitir que Jesús y sus discípulos hablen por sí mismos. Al hacerlo, la solución será cada vez más clara y la verdadera cristiandad que fundó Jesús se revelará ante nuestros propios ojos. Así que hagamos eso. Busquemos en la Biblia y veamos las enseñanzas del propio Jesús, y que el fundador de la cristiandad nos diga lo que realmente es, lo que realmente cree y lo que realmente enseña. Un buen lugar para empezar en esto es lo que él enseña en la propia Biblia. ¿Cuál es la máxima fuente de autoridad en la cristiandad? Algunos dicen que la Biblia debe ser la autoridad. Y aunque sea así, la actitud y las enseñanzas difieren. Algunos creen que la Biblia es un buen libro, pero escrito por seres humanos, y que los cristianos deben ignorar cada vez más partes de la Biblia que no coinciden con nuestros tiempos, como la enseñanza de la pureza sexual antes del matrimonio, etc. Otros creen que fue inspirada, pero que es un libro que debemos interpretar de distintos modos a medida que avanza el tiempo. Y hay otros que creen que Dios puso la máxima autoridad de la cristiandad en un hombre en particular, cuyas decisiones supuestamente son inspiradas por Dios, incluso si su enseñanza difiere completamente de la Biblia. Como ya dijimos, confusión. Pero resolvámoslo. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesucristo de la autoridad de la Biblia en la cristiandad? En Juan capítulo 10, 35, Jesús hizo un enunciado notable. La Escritura no puede ser quebrantada. O sea que las Escrituras no se contradicen a sí mismas. De hecho, en Juan 17, 17, al orarle a su Padre en el cielo, Jesús llegó a pedirle por sus seguidores, clamándole a Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué pensó Jesús de la idea de que el hombre pudiese desestimar la Biblia por sus propios mandamientos y tradiciones hechas por hombres? Veamos Marcos capítulo 7, versículo 6. Hablándole a los fariseos, de los que Jesús dijo en otra ocasión que eran una autoridad legítima en algunas cosas, aquí usó palabras fuertes. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el versículo 9 continúa su condenación. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús es absolutamente claro en qué es lo que merece prioridad: la palabra de Dios o las tradiciones de los hombres. Él decidió consistentemente por la palabra de Dios, la Biblia. Esta confusión con respecto a la autoridad de la Biblia no es difícil de resolver. Podemos deshacernos de los engaños satánicos y las ideas confusas, simplemente escuchando lo que el fundador de la cristiandad, Jesucristo, tiene para decirnos. Pero para resolver el enigma entero, nos va a llevar más que eso. En un momento entraremos en detalles que clarifican la confusión y nos llevarán más cerca de resolver el enigma. Pero antes de hacer eso, hagamos una corta pausa para que pueda obtener el folleto El falso cristianismo, un engaño satánico. Quizás nunca haya leído nada igual, y no es misterio. Satanás no quisiera que usted pueda leerlo. Pero usted no debe aceptar sus órdenes. Este folleto le abrirá los ojos a los engaños de lo que él ha entretejido durante 2000 años, dentro de lo que hoy llamamos la cristiandad. ¿Cuál es el origen de las creencias y prácticas de la cristiandad de hoy? ¿Y cómo podemos regresar a la fe original de Jesucristo y de la Biblia?
Este folleto le dirá cómo. Obtenga una copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. Lo último que discutimos para llegar del cubo en caos al cubo ordenado fue profundamente significativo. Si queremos resolver el enigma de la cristiandad moderna y llevar la confusión al orden, debemos mirar en el registro escrito que el fundador de la cristiandad, Jesucristo, ha inspirado para nosotros como estándar perdurable. La palabra de Dios, la Biblia. Como Jesús le dijo a sus discípulos hace casi 2000 años, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra inspirada es nuestro estándar para esclarecer la confusión y entender la verdad de la cristiandad. Resolver el enigma y revertir el caos que los giros y distorsiones de Satanás han creado. No las tradiciones del hombre, no nuestras ideas y preferencias, sino las enseñanzas de Jesús y sus instrucciones. Con esto en mente, veamos cómo nos ayuda a resolver el enigma al considerar otro ejemplo. ¿Qué debe enseñar la cristiandad acerca de los 10 mandamientos? Muchas denominaciones enseñan que los 10 mandamientos son cuestión de leyes y de obras, y ya no le son requeridas a los cristianos, y que fueron abolidos en la cruz de Cristo. Bien dicen que los cristianos están bajo la gracia, pero luego dicen que la gracia significa que la ley de Dios y los mandamientos ya no son más requeridos por Dios. Claro que raramente dicen que se pueda quebrantar el 7º mandamiento y cometer adulterio, o el 2º mandamiento y adorar ídolos. Muchas veces es solo una conveniencia para deshacerse del 4º mandamiento, de la observancia del 7º día sábado. El resultado es una Babilonia de confusión, de cristiandades falsificadas. Algunas no reconocen que ningún mandamiento o ley sea requerida para ningún cristiano, mientras que otras sustituyen por sus propios mandamientos o leyes, hechas por razonamiento humano, o por costumbres geográficas, o por antiguas tradiciones. Nuevamente, resolvamos el enigma. ¿Qué dicen Jesucristo y la Biblia de este asunto? Realmente ya lo vimos, cuando notamos que Jesucristo condenó a los líderes religiosos de su tiempo por rechazar los mandamientos de Dios para guardar sus tradiciones. Él citó el libro de Isaías, donde dice, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Pero veamos más de la enseñanza de Jesucristo en la ley de Dios y los 10 mandamientos. ¿Planeaba deshacerse de estos en la cruz? Notemos en Mateo 19 lo que le dice Jesús al hombre rico que le preguntó, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Sus palabras fueron claras y le dijo al joven, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le preguntó cuáles. Jesús le respondió nombrando varios de los 10 mandamientos. Veamos también Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí Jesús dice directamente, no piensen que mi enseñanza destruye la ley o los profetas. No digan que la cristiandad enseña que la ley de Dios fue abrogada. La verdadera cristiandad estará de acuerdo con Cristo. Él dijo que vino a cumplir la ley, cumplir con lo que dice. En el famoso Sermón del Monte, ¿dijo Jesús que estaba bien cometer adulterio? No. Él dijo que además debemos obedecer el mandamiento en el corazón, sin siquiera codiciar a alguna otra persona. Aquellos que dicen que Jesús se deshizo de la ley, pero que de algún modo no es lo mismo que destruir la ley, juegan con las palabras del diablo para confundir la verdad. Por si no fuese del todo claro, Jesús lo deja absolutamente en claro en los próximos versículos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres,
Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Sí, el cielo todavía está, y la tierra también. La ley de Dios no fue abolida, incluso después de la crucifixión y de la resurrección. Notemos las palabras del fiel apóstol Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Incluso en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, veamos en este libro cómo el cuerpo de creyentes, los santos, son descritos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Usted verá lo mismo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Incluso en los días del fin, la Biblia describe los verdaderos cristianos fielmente guardando los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento acerca del sábado. La Biblia es clara en cómo los cristianos deben observar la ley de Dios y los mandamientos. Como dijo el profeta Isaías, a la ley y el testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si queremos resolver el enigma de la cristiandad, debemos dejar de lado las enseñanzas que no concuerdan con la ley de Dios, porque no concuerdan con la Biblia. Aceptar el engaño y la mentira satánica de que la ley y los mandamientos de Dios han sido abolidos no es más que una garantía de que la confusión continuará. Concluiremos con la discusión de cómo resolver el enigma de la cristiandad en un momento, pero quisiera hacer una pequeña pausa para que pueda obtener el folleto gratuito, El falso cristianismo, un engaño satánico. La mayoría de la gente de todo el mundo que dicen ser seguidores de Cristo realmente han caído en la mentira satánica. Aquí tenemos algunos subtítulos de esta publicación. Satanás tiene un reino. La religión falsificada se extiende. Se forma una Babilonia moderna. ¿Han salido los protestantes de Babilonia? Usted debe abrir los ojos a la verdad que revela la falsificación mundial de Satanás y el rol que juega en la cristiandad moderna. Pida una copia gratis ahora de El falso cristianismo, un engaño satánico. Y ya regreso para darle la clave final para resolver el enigma y liberar a usted y su familia de la confusión religiosa satánica. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hemos visto que para poder resolver el confuso caos que Satanás hizo de la cristiandad, compitiendo por distintas enseñanzas, doctrinas, prácticas y creencias, debemos regresar a la Biblia, la palabra de Dios y el testimonio del fundador de la cristiandad, Jesucristo. Hemos visto cómo puede aclarar la confusión y ayudarnos a identificar la verdad, aunque el mundo nos ofrezca tal cantidad de ideas inconsistentes. Hemos visto que la Biblia nos muestra que la cristiandad debe aceptar la ley de Dios y los 10 mandamientos, no rechazarlos. Aquí es donde muchos comienzan a preguntarse si realmente quieren resolver el enigma, si realmente quieren la verdadera cristiandad de Jesucristo, o si quieren permanecer en la confusión satánica, porque es más confortable para ellos. Por ejemplo, la ley de Dios y la Biblia son claras en que la iglesia del primer siglo que condujo Jesús guardó el séptimo día sábado como día de adoración y reposo, no el domingo, el primer día de la semana.
Lucas nos dice que la costumbre de Jesús era guardar el séptimo día sábado, y el libro de los Hechos registra que incluso los gentiles, no judíos, venían a escucharlo a Pablo durante el sábado, no el domingo. La mayoría de las iglesias modernas cristianas y los predicadores enseñan que el creyente pasará la eternidad en el cielo, pero la Biblia enseña que pasarán su futuro en la tierra, rigiendo y gobernando. Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra. Y claramente en Apocalipsis 2 dice que sus seguidores gobernarán naciones físicas. La cristiandad del mundo enseña que tenemos un alma inmortal que nunca puede ser destruida, mientras que Jesús enseña que Dios destruirá las almas de los pecadores, coincidiendo con la enseñanza del Antiguo Testamento de Ezequiel 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Podemos seguir citando una y otra vez, pero al acercarnos al final, hagámonos dos preguntas importantes. Hoy mencionamos las palabras del apóstol Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí está la primera pregunta. Si la religión llamada cristiandad está en confusión, y Dios no es Dios de confusión, ¿quién es el verdadero autor de esa religión? Dios responde en su palabra, y Apocalipsis 12:9 nos dice que es Satanás el que engaña a todo el mundo. Esto nos lleva a la segunda pregunta. Quisiéramos, usted y yo, resolver el enigma. Sabemos cómo resolverlo, aplicando el estándar de la palabra de Dios a la confusión de la cristiandad para dejarla en claro. Pero esto no garantiza que estemos dispuestos a resolverlo. ¿Preferimos la confusión porque es confortable y familiar? ¿O queremos el enigma resuelto? La verdadera fe bíblica de Jesucristo. Si usted quiere comenzar a resolver el enigma por su cuenta, no se olvide de obtener el folleto, El falso cristianismo, un engaño satánico. El resultado puede ser una relación con Dios y el entendimiento de la Biblia que le hará ver el mundo entero como algo nuevo, como nunca antes lo ha visto. Yo sé porque yo pasé por eso, y yo sé que usted también puede. Gracias por seguirnos. Asegúrese de regresar. Gerald Weston, Richard Ames y yo, y el presentador invitado Rod McNair, continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las apasionantes buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.